La ganadora es Julie Andrews. Ella ganó Oscars, encantó al mundo, pero detrás de la sonrisa perfecta de Julie Andrews había un sucio secreto que guardó durante 60 años. El escandaloso romance comenzó en un set de filmación en 1965. Ella estaba casada. Él también. Su química era explosiva. Cuando se difundieron las habladurías sobre sus encuentros secretos en el hotel, los jefes del estudio amenazaron con destruirlos a ambos. Julie eligió el silencio. Hasta ahora. La estrella de sonrisas y lágrimas revela por fin el romance prohibido que le costó todo. Julie Andrews nació en 1935 en Walton-on-Thames, un pequeño pueblo inglés, pero incluso siendo un bebé, su vida ya estaba enredada. Su madre, Barbara, tuvo una aventura con un amigo de la familia, y Julie fue el resultado. Durante años, Julie creyó que otra persona era su padre. Solo descubrió la verdad a los 15 años. Esa verdad permaneció oculta al público hasta que ella misma la contó en su autobiografía décadas más tarde, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Su vida familiar se desmoronó. Sus padres se separaron y volvieron a casarse. Julie se mudó, a veces viviendo con su verdadero padre, a veces con su madre y su nuevo padrastro, Ted Andrews. La vida con su padrastro no fue fácil. Era un bebedor. Y lo que es peor, cruzaba líneas serias. Julie tuvo que poner un candado en la puerta de su habitación para protegerse. Vivían en una zona pobre de Londres, luchando por salir adelante. Esos años de guerra, dijo más tarde, fueron algunos de los más oscuros de su vida, pero incluso en ese desastre, había un punto brillante, su voz. Su padrastro, a pesar de sus problemas, se dio cuenta de que tenía talento y le organizó clases de canto. Fue entonces cuando conoció a Madame Lillian Stiles Allen, una famosa profesora de canto. Julie la llamaba su tercera madre. Madame vio algo raro en Julie, un registro vocal increíble y un tono cristalino. Julie no creía que su voz fuera nada especial. Bromeaba diciendo que solo los perros podían oír sus notas más agudas, pero los demás estaban asombrados. Se entrenaba duro, compaginando la escuela y las clases de música, preparándose para una vida que pocos niños de su edad podían imaginar. Las primeras actuaciones reales de Julie fueron con sus padres. Con solo 10 años, se subía a una caja de cerveza para alcanzar el micrófono y cantaba junto a su madre al piano y su padrastro. Pronto cantó para soldados. Viajó en tren e incluso durmió en portaequipajes junto a su compañera Petula Clark. A los 12 años, todo cambió. Su padrastro la presentó a un hombre que dirigía algunos de los teatros más importantes de Londres. Le dio una oportunidad, y Julie la aprovechó. Su debut profesional se produjo en el Hipódromo de Londres, donde cantó una difícil pieza de ópera francesa ante una multitud. Ella era solo una niña, pero su actuación detuvo el espectáculo. El público enloqueció. Esa noche se convirtió en un concierto de un año. Incluso protagonizó una obra de teatro con un cómico que hacía globos llamado Wally Bog, en la que salía corriendo al escenario y le decía que sabía cantar, para luego asombrar al público. A los 13 años, se convirtió en la solista más joven en actuar en el Royal Variety Show ante los Reyes. A partir de ahí, todo fue muy rápido. Apareció en la radio y luego en la televisión, convirtiéndose en una voz conocida en toda Gran Bretaña. Interpretó papeles en obras infantiles como Jack y las habichuelas y Cenicienta, y cuando llegó a la adolescencia, ya tenía sus propios seguidores. La primera película de Julie no fue un éxito de taquilla. Fue un papel de voz en un dibujo animado italiano, La princesa cantante, pero fue su primer paso hacia algo más grande. Julie Andrews acababa de cumplir 19 años cuando pisó un escenario de Broadway por primera vez. Era el 30 de septiembre de 1954 y había conseguido el papel protagonista de Polly Brown en un musical llamado The Boyfriend. No era un debut cualquiera, fue un momento que cambió su vida. Había sido recomendada para el papel por la actriz británica Harry Jack, a quien Julie siempre agradeció haberle dado esa primera oportunidad real. Pero aceptar el trabajo no fue fácil. Julie tuvo que dejar atrás a su familia en Inglaterra, y estaba aterrorizada. Ella era quien los mantenía económicamente, y ahora volaba a través del mundo, insegura incluso de si tendría éxito, pero su padre la animó a ir, y esa elección lo cambiaría todo. Su actuación fue un éxito, los críticos la adoraron, el público quedó impresionado por su voz clara y potente y su perfecta sincronización cómica. El espectáculo duró 485 representaciones y Julie ganó el Theatre World Award por su debut. Pero el verdadero premio no fueron solo los aplausos, sino también quienes estaban mirando. Dos grandes productores de Broadway, Alan J. Lerner y Frederick Loewy, estaban entre el público.
Estaban haciendo un casting para su nuevo espectáculo, My Fair Lady, y acababan de encontrar a su Eliza Doolittle. En marzo de 1956, Julie tenía 20 años y ya no era una recién llegada, era una estrella. Interpretar a Eliza Doolittle junto a Rex Harrison en My Fair Lady no era solo un gran acontecimiento, era el papel. La transformación de florista a dama refinada dio a Julie la oportunidad de demostrar tanto su interpretación como su voz. Y la gente se dio cuenta. El espectáculo fue un gran éxito, permaneció en Broadway durante años, y la grabación del elenco estaba en todas partes. En las radios, en los hogares, incluso en las listas de éxitos. Después de conquistar Nueva York, en 1958 llevó la misma magia al West End londinense. Su voz podía estirarse 4 octavas y su talento cruzó océanos. En 1960, volvió a Broadway, esta vez como la reina Guinevere en Camelot. Actuó junto a Richard Burton, un actor galés que iluminó el escenario. Fuera del escenario, las cosas se complicaron un poco. Julie admitió más tarde que sentía una fuerte atracción por Burton. Era encantador, magnético, y ella se sintió atraída por él. Durante un tiempo, él mantuvo las cosas profesionales, pero cuando finalmente hizo un movimiento, Julie sorprendió a todos, especialmente a sí misma, respondiendo con una palabrota. Mary Poppins dejó volar, bromeó más tarde. Le llamaron la atención y le cerraron el paso. Sin embargo, su energía sobre el escenario no se resintió. En todo caso, chisporroteó más. El espectáculo tuvo problemas al principio, pero se recuperó tras una actuación emitida en el show de Ed Sullivan. El público asistió, y la producción funcionó durante 3 años. Burton ganó un Tony, Julie consiguió otra nominación. Y alguien muy importante estaba mirando, Walt Disney. Disney la vio en Camelot e inmediatamente supo que era su Mary Poppins, pero antes de que eso ocurriera, algo doloroso golpeó duramente a Julie. Hollywood estaba haciendo una versión cinematográfica de My Fair Lady y todo el mundo daba por hecho que ella la protagonizaría. Ella había hecho famoso el papel. Ella era Eliza Doolittle, pero Warner Brothers dijo que no, querían un nombre más grande. Le dieron el papel a Audrey Hepburn. Fue un golpe duro. Audrey ya era una gran estrella de cine, pero no podía cantar como Julie. De hecho, la mayoría de sus canciones tuvieron que ser dobladas por otra cantante. Julie dijo más tarde que si le hubieran pedido que cantara con la voz de otra persona, les habría escupido en el ojo. Pero perder ese papel le abrió las puertas a algo mejor. Disney le ofreció Mary Poppins, la vio en el escenario de Camelot y esa noche corrió entre bastidores para conocerla. Julie pensó que solo estaba siendo educado. Entonces ella le dijo que no podía aceptar nuevos papeles. Estaba embarazada. Walt sonrió y dijo, está bien, esperaremos. No estaba siendo amable. Este había sido su proyecto soñado durante décadas. Prometió a sus hijas que haría una película basada en su libro favorito, y creía que Julie era la única que podía hacerlo. Incluso alquiló una casa en Los Ángeles para su familia. Cuando Mary Poppins se estrenó en 1964, nadie esperaba que la mujer de un pequeño pueblo inglés conquistara el mundo. Tenía 29 años. Era su primera vez como actriz de cine y, sin embargo, desde el momento en que apareció en pantalla como la niñera mágica, el público estaba reservado. La película explotó. Recaudó más de $44 millones en Estados Unidos y más de 103 millones en todo el mundo. Al año siguiente, las dos películas se enfrentaron en los Oscar. Mary Poppins arrasó. Julie Andrews ganó el premio a la mejor actriz. Audrey Hepburn ni siquiera fue nominada. En su discurso, Julie dio las gracias al hombre que lo hizo posible, Jack Warner. Un guiño descarado al ejecutivo que la había rechazado. Para colmo, Mary Poppins hizo más dinero que My Fair Lady. A pesar de que costó mucho menos producirla, Hollywood había aprendido quién era realmente Julie Andrews. Cuando Sonrisas y Lágrimas llegó a los cines en marzo de 1965, no solo se convirtió en un éxito, sino que explotó. Recaudó $286 millones en todo el mundo y convirtió a Julie Andrews en un icono mundial. Interpretó a María Von Trapp, una joven monja que devuelve la música al hogar de una familia en duelo. El primer plano de su giro en la cima de la montaña se convirtió en una de las escenas más famosas de la historia del cine. Pero no todo fue mágico entre bastidores. Un helicóptero filmó la toma, y el viento de las aspas no dejaba de golpearla contra el suelo. Más tarde bromeó diciendo que la aplastaban contra la hierba después de cada toma. Ganadora de 5 Oscar, incluido el de Mejor Película, Andrews se convirtió en la chica de oro de Hollywood, pero ser demasiado perfecta tenía un precio.
Acababa de interpretar dos queridos papeles de niñera seguidos, y la gente empezaba a decir que solo podía hacer musicales. Julie sabía que tenía que romper el molde, así que, más tarde, en 1964, eligió un tipo completamente diferente de película, la americanización de Amelie. Estaba ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y tenía un tono mucho más oscuro. Interpretó a una viuda británica junto a James Garner. Por primera vez no cantaba, sino que actuaba, y demostró que podía hacerlo. A continuación, se asoció con Alfred Hitchcock en Cortina Rasgada, un thriller de espionaje sobre la Guerra Fría estrenado en 1966, junto a Paul Newman. Universal Pictures contaba con su poder de estrella. Pero Hitchcock no estaba contento. Creía que ambos actores eran demasiado refinados para el tono descarnado que él quería. Las críticas fueron mixtas, pero el público asistió de todos modos. La película hizo más de $13 millones con un presupuesto de $3 millones. Fue una victoria, pero inestable. Ese mismo año, dirigió Hawaii, un drama histórico basado en la novela de James Michener. Contó con el mayor presupuesto de cualquier película de la época, $15 millones. Y a pesar de los retrasos por las fuertes lluvias e incluso los avisos de maremoto, se convirtió en la película más taquillera del año. Julie interpretaba a una mujer de carácter fuerte que sigue a su marido misionero a las islas. Su interpretación fue sólida, pero, extrañamente, el protagonismo acabó recayendo en Jocelyn Lagarde, una completa recién llegada que interpretó a una reina hawaiana. Se robó el show e incluso ganó un Globo de Oro. Fue el tipo de sorpresa que nadie vio venir. A finales de los 60, la magia empezó a desvanecerse. En 1968, Julie protagonizó Star, una película biográfica sobre la actriz Gertrude Lawrence. El presupuesto era enorme. El director era el mismo de Sonrisas y Lágrimas, y todo parecía preparado para el éxito, pero la película fracasó. Los críticos la criticaron por ser demasiado teatral. Variety no se contuvo, llamando a su actuación exagerada hoy de Nisnes. La película fracasó tan estrepitosamente que se convirtió en uno de los fracasos más caros de la década. Luego llegó Darling Lily en 1970, dirigida por su marido Blake Edwards. Estaba destinada a reinventar su imagen. Maldijo en la pantalla. Hizo un striptease. El público se quedó atónito, y no en el buen sentido. La película costó una fortuna, alrededor de $25 millones, y fracasó en taquilla. Fue otro fracaso masivo. Así de fácil. Hollywood ya no la veía como una actriz principal. De Julie Andrews ahora invitados, Diahann Carroll, Phyllis Diller emitido por primera vez el 25 de octubre de 1972. Por extraño que parezca, obtuvo nominaciones a los Globos de Oro por Star. Y Darling Lily, el respeto estaba ahí, pero el impulso no, necesitaba un cambio. En 1972, se pasó a la televisión con guión bajo de Julie Andrews guión bajo. Un programa de variedades repleto de música, comedia y estrellas invitadas. ABC tenía tanta fe en ella que le firmó un contrato de 5 años. El programa se estrenó con críticas elogiosas. Los críticos alabaron su versatilidad y encantó, pero las buenas críticas no se tradujeron en buenos índices de audiencia. La serie luchó contra una competencia más fuerte y fue cancelada tras una sola temporada. Entonces ocurrió algo extraño. Un mes después de ser cancelada, la serie ganó a lo grande en los Emmy, 7 premios de 10 nominaciones. Fue agridulce. Un programa premiado que nadie veía. ABC le dio algunos especiales más para compensarla, pero estaba claro que la televisión tampoco era su nuevo hogar. Así que hizo un movimiento audaz. Se lanzó al circuito de clubes nocturnos. Sí, la mujer más conocida por cantar con niños en los Alpes ahora estaba en clubes llenos de humo cantando jazz y contando chistes. Fue una reinvención total. Se burló de su propia imagen, hizo chistes sobre Hollywood y demostró que no era solo una niña buena de los musicales. A los críticos les encantó. El público quedó impresionado. Mostró al mundo una nueva faceta de sí misma, aguda, divertida, y completamente en control. Luego, en 1979, llegó su regreso a la gran pantalla. Protagonizó 10, una comedia romántica dirigida por Blake Edwards. Era sexy, divertida y muy moderna. Consiguió más de $74 millones con un presupuesto de $3 millones y demostró que Julie Andrews aún tenía poder de estrella. Le siguió S. En 1981, una comedia negra en la que sorprendió a todos apareciendo en topless. Ese momento no fue un accidente, fue su forma de quemar su antigua imagen y reivindicar una nueva.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1982 con Victoria. En ella interpretaba a una cantante en apuros que se hacía pasar por un hombre que fingía ser una mujer para conseguir una actuación en un club nocturno. El papel era inteligente, complejo y atrevido. Tocaba la identidad de género, la sexualidad y la supervivencia, y ella lo clavó. La película recaudó $28 millones. Le valió otro Globo de Oro y una nominación al Oscar. De repente, Maria von Trapp ya no era el único papel en el que la gente pensaba cuando oía su nombre. Julie Andrews había hecho lo que pocas estrellas consiguen. Se había reinventado, no una, sino varias veces. Y lo hizo sin perder lo que hizo que la gente la amara en primer lugar. Mientras su carrera ascendía, su vida personal se complicaba. Julie se había casado con el escenógrafo Tony Walton en 1959. Su relación se remontaba a la infancia. Él la vio actuar por primera vez cuando eran niños y más tarde se convirtió en su amigo por correspondencia. Se casaron cuando ella aún protagonizaba My Fair Lady en Londres. En 1962 nació su hija Emma. Julie estaba ahora equilibrando Broadway, la maternidad, y un nuevo matrimonio. No fue fácil, el trabajo les mantenía separados, a veces durante meses, a veces a través de continentes. Y ser madre mientras compaginaba la fama no era algo para lo que Julie estuviera preparada. Una vez dijo que tiraba de ella en direcciones opuestas. Su corazón se debatía entre su hijo y su carrera, y a veces incluso entre su marido y su hijo. La presión se acumuló a lo largo de los años. En aquel momento no dijo nada, ocultando sus emociones para poder seguir adelante. Con el tiempo, la tensión fue excesiva. En 1969, Julie y Tony se divorciaron. La ruptura dejó a Andrews emocionalmente agotada. Recurrió a la terapia, una decisión que cambió su vida. El director Mike Nichols la animó a buscar ayuda, y ella escuchó. La terapia la ayudó a lidiar con lo que ella llamaba el desorden y la basura de su mente. Le dio claridad y fuerza para seguir adelante. Años más tarde, habló abiertamente sobre salud mental, con la esperanza de que su historia ayudara a otros. Fue justo a la salida de la consulta de un terapeuta cuando el destino decidió sacudir las cosas. Allí se encontró con el director Blake Edwards. Más tarde bromeó diciendo que fue un momento maravillosamente hollywoodiense, pero ese momento fue real. Ambos habían sufrido un desengaño amoroso. Ambos estaban heridos en silencio, y ambos encontraron un extraño consuelo en el otro. A pesar de la diferencia de edad de 13 años, algo encajó. En 1969 ya estaban casados. Su vida se convirtió en una mezcla de platós de cine y cenas familiares. Ella se convirtió en la madre de sus hijos, y más tarde adoptaron a 2 hijas de Vietnam, Amy y Joanna. No solo eran compañeros en casa, sino también en el trabajo. Hicieron 7 películas juntos, entre ellas S. y Victoria. Algunas películas no fueron bien, como Darling Lily, pero nunca dejaron que eso afectara a su relación. Andrews solía decir que el agudo humor de Blake equilibraba su naturaleza más seria. Su matrimonio duró 41 años, justo hasta la muerte de él en 2010, e incluso después de su fallecimiento. Ella siguió calificando su tiempo juntos como una verdadera historia de amor. Pero mucho antes de Blake, hubo otro capítulo, menos conocido, pero profundamente emotivo. En 1960, Julie protagonizaba Camelot en Broadway, interpretando a Guinevere junto a Richard Burton como el rey Arturo. Sobre el escenario, su química era eléctrica. Fuera del escenario, era complicado. En ese momento, ella todavía estaba casada con Tony Walton, pero las grietas ya habían empezado a aparecer. Burton era encantador, intenso e imposible de ignorar. Julie admitió más tarde que su matrimonio se tambaleaba y que se sentía sola. Trabajar estrechamente con Burton todos los días despertó sentimientos que ella no esperaba. Admitió haber estado tentada, pero nunca cruzó la línea. Se concentró en el trabajo, sabía lo que estaba en juego y, aunque la atracción era fuerte, prefirió la disciplina al deseo. Esa decisión puede haberla salvado de aún más angustia. Entonces llegó Sonrisas y Lágrimas en 1965. Julie interpretó a María. Christopher Plummer interpretaba al capitán. Su química era mágica, y no solo en la actuación. Detrás de las cámaras, estaban enamorados el uno del otro. Ambos estaban pasando por momentos difíciles en sus vidas personales. Julie todavía sentía el peso de un matrimonio difícil. Plummer estaba lidiando con sus propias luchas. Hubiera sido fácil que surgiera algo romántico, pero nunca fue así. Plummer bromeó una vez diciendo que tendrían que haber tenido un gran romance, pero la vida no se lo permitió.
Julie tenía a sus hijos con ella, no era el momento adecuado. Sin embargo, algo duradero surgió de ello, una profunda amistad. Julie dijo que nunca fueron pareja. Y quizá eso fue lo que hizo más fuerte el vínculo. Se respetaban profundamente. Ella le elogiaba a menudo por haberle dado a sonrisas y lágrimas una base, evitando que se volviera demasiado dulce o tonta. A lo largo de los años, se mantuvieron cerca, se controlaban, se reían juntos, se apoyaban mutuamente, y cuando Plummer falleció en 2021, Julie dijo que habían seguido siendo grandes amigos hasta el final. A medida que su vida personal cambiaba, también lo hacía su carrera. Los años 80 trajeron nuevos retos. En That's Life, 1986, interpretó a una cantante que se enfrentaba a la posibilidad de padecer cáncer. El papel le tocó de cerca porque, por aquel entonces, los médicos le encontraron una lesión en la garganta. La película explora el envejecimiento, las relaciones y el miedo a lo desconocido. Ese mismo año protagonizó Do It For One, en la que interpretaba a una famosa violinista diagnosticada de esclerosis múltiple. La historia era cruda y emotiva. También le dio la oportunidad de trabajar con Liam Neeson, cuya intensa interpretación aumentó la profundidad de la película. Ambos papeles le valieron sendas nominaciones a los Globos de Oro, demostrando que era algo más que una estrella musical. En la década de 1990, Andrews se dedicó a la televisión. En 1992, protagonizó la comedia Julie, en la que interpretaba a una personalidad de la televisión que se traslada a un pequeño pueblo tras casarse con un veterinario. Blake Edwards dirigió la serie, pero nunca llegó a tener audiencia. Fue cancelada tras solo 7 episodios. Aunque la serie tuvo problemas, Andrews encontró el éxito en otros lugares. Julie Andrews The Sound of Christmas 1987, ganó 5 premios Emmy. En 1989, se reunió con Carol Burnett en Julie and Carol, Together Again En 1990, actuó en Julie Andrews in Concert, recordando a todo el mundo por qué era una estrella. Tras 30 años alejada de Broadway, regresó a lo grande. En 1993, protagonizó Putting It Together, una revisión de Stephen Sondheim sobre las relaciones y los arrepentimientos. Fue una pequeña producción off-Broadway, con solo 59 representaciones, pero supuso un importante regreso. 2 años más tarde, protagonizó Victoria, una adaptación a Broadway de su película de 1982. En 1995, interpretó a Victoria Grant, una mujer que se hace pasar por hombre y actúa como imitadora femenina. El espectáculo fue un éxito masivo, con más de 700 representaciones. Ese mismo año, los premios Tony la nominaron por Victoria, pero cuando se dio cuenta de que era el único miembro del reparto reconocido, tomó una decisión audaz. Rechazó la candidatura, no fue por orgullo o amargura. Ella creía que todo el elenco merecía un reconocimiento. Fue un momento raro en la historia de Broadway, pero demostró la clase de persona que era Andrews. Julie Andrews volvió a Disney después de 37 años con The Princess Diaries, 2001. Interpretó a la reina Clarice Renaldi, una abuela real que guía a su torpe nieta, interpretada por Anne Hathaway. El director Gary Marshall la contrató sin audición, sabiendo que era perfecta para el papel. Fue su primera película Disney desde Mary Poppins, 1964, que le valió un Oscar. Su interpretación aportó calidez y humor, convirtiendo a la reina Clarice en uno de sus papeles más queridos. Fue mentora de Hathaway en el rodaje, aunque ella insistió en que Hathaway necesitaba poca orientación. La película se convirtió en un éxito y recaudó $165 millones en todo el mundo. En The Princess Diaries 2, Royal Engagement, Los Diarios de la Princesa 2, Compromiso Real, de 2004, Andrews tuvo incluso un raro momento como cantante, a pesar de haber perdido toda su voz tras una operación en 1997. Ese mismo año, puso voz a la reina Lilian en Shrek 2, 2004. Interpretó a la madre de Fiona, una reina comprensiva y cariñosa. A diferencia de la mayoría de las películas de animación, grabó escenas con John Cleese, lo que hizo que su química en pantalla fuera más auténtica. La franquicia Shrek se convirtió en un éxito mundial, y Andrews volvió a interpretar su papel en Shrek 3, 2007, y Shrek para siempre, 2010. En 2007, narró Encantada, una película de Disney que mezcla los cuentos de hadas con el mundo real. Su voz marcó el tono mágico, tendiendo un puente entre la narrativa clásica y moderna de Disney.
La película recaudó más de 340 millones de dólares en todo el mundo. Asumió un papel cómico en Tooth Fairy, 2010, interpretando a Lily, el hada principal que guía al personaje de Dwayne Johnson a través de un castigo mágico inesperado. La película recaudó 112 millones de dólares, demostrando que Andrews aún podía brillar en películas familiares desenfadadas. En 2016, dirigió una producción teatral de My Fair Lady con motivo de su 60 aniversario. El espectáculo se estrenó en la Ópera de Sídney y recorrió varias ciudades. Se aseguró de que honrara al original, utilizando diseños de archivo para recrear decorados y vestuario. La producción batió récords de taquilla y recibió críticas elogiosas. En 1995, mientras interpretaba Víctor Victoria en Broadway, su voz empezó a resentirse. Al principio, solo era una ronquera, de las que desaparecen con el reposo, pero esta vez, no fue así. En 1997, los médicos encontraron una lesión en sus cuerdas vocales. Algunos lo llamaron nódulos no cancerosos, otros dijeron que era un pólipo benigno. En cualquier caso, los años de canto le habían pasado factura. Los médicos le advirtieron que descansara, pero ella quería una solución real. En junio de 1997, fue operada en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Se suponía que era algo rutinario, una intervención rápida para extirpar la lesión y recuperar la voz. En lugar de eso, cambió su vida para siempre. La operación le dejó cicatrices permanentes en las cuerdas vocales. El tejido cicatricial les impedía vibrar como era necesario. Su voz clara y potente había desaparecido. Incluso hablar le resultaba difícil. En aquel entonces, las cirugías de cuerdas vocales no eran tan avanzadas. Algunos usaban forceps, otras se basaban en láseres. Ambas conllevaban un alto riesgo de cicatrices. Andrews dijo más tarde que nunca le habían advertido de los peligros. En 1998, su marido, Blake Edwards, habló públicamente de lo sucedido. Dijo lo que ella más temía, que nunca volvería a cantar. Perder la voz fue como perder una parte de sí misma. En diciembre de 1999, tomó cartas en el asunto y presentó una demanda por negligencia contra el Hospital Mount Sinai y los dos cirujanos. Alegó que nunca le informaron de los riesgos reales y que la operación había arruinado su capacidad de rendimiento. El caso se resolvió de forma privada en septiembre de 2000 por una cantidad no revelada, pero ningún acuerdo podía reparar el daño. Pasó los años siguientes buscando respuestas. A partir de 2000, se sometió a múltiples tratamientos y 4 operaciones más con el Dr. Steven Seitels, del Hospital General de Massachusetts. Esto le ayudó un poco a hablar, pero nunca recuperó la voz de cantante. En 2012 se centró en ayudar a los demás. Apoyó nuevas investigaciones sobre restauración vocal, en colaboración con expertos del MIT y la Facultad de Medicina de Harvard. Los científicos estaban estudiando la tecnología láser y la ingeniería de tejidos para curar las cuerdas vocales dañadas. Esperaba que, aunque a ella no se le pudiera ayudar, a alguien más sí. A pesar de todo, se negó a desaparecer. Encontró una nueva pasión en la escritura. Junto con su hija, Emma Walton Hamilton, escribió una serie de libros infantiles. Pero por muchos logros que alcanzar,